Entonces, ya en esta oportunidad nosotros vamos a abarcar lo que viene siendo dos conceptos, más que conceptos, son dos documentos importantes para nosotros ya a la hora de nosotros iniciar rodajes o de iniciar grabaciones o como tal todo lo que vienen siendo labores de producción. Entonces vamos a tener en cuenta el desglose de producción y el guión de producción. Eso como para ya tener también unos documentos de apoyo que nos van a permitir, pues, como tener una estructura y una organización muchísimo más amplia en estos procesos, ¿no? de producción. Entonces, vamos a iniciar con lo que viene siendo el desglose de producción. Entonces, ese desglose o de desglose de guión también, que es lo que vamos a ver nosotros en un momento es uno de esos puntos o uno de esos documentos fundamentales antes de iniciar una producción audiovisual o una producción cinematográfica. Nosotros vamos a realizar este documento una vez finalicemos el guión literario, el guión técnico. Entonces, lo que vamos a hacer justamente es extraer todos los elementos necesarios para el rodaje. Cuando hablamos de elementos, hacemos hincapié en esos elementos tangibles que nosotros vamos a requerir para las grabaciones justamente, para realizar esas diferentes escenas y esas diferentes narrativas que planteamos en el guión literario. Entonces, nosotros vamos a ver en esta sesión, pues, de qué trata, cómo se realiza, cómo viene siendo una estructura de un desglose de guión. Entonces, como les acabo de comentar, pues esto lo hacemos después de ya tener guión literario, guión técnico listos, ¿no? Y aquí nosotros tenemos lo que viene siendo una plantilla básica. Esta plantilla, nosotros, según los elementos que vayamos a utilizar en la producción, pues asimismo la vamos modificando o incorporamos estas secciones o las que no vayamos a utilizar, pues las sacamos. Aquí en este guión de producción va a trabajar netamente lo que viene siendo el equipo de dirección y el equipo de producción. Digamos que ya más adelante la idea es que cada uno de los departamentos hagan su propio desglose de guión. Por ejemplo, ustedes ven acá que se incluye vestuario, maquillaje. Entonces, aquí este viene siendo un desglose muy general que pues debería tener el director y todo el equipo de producción, pero por ejemplo, el departamento de arte o el departamento de vestuario o el departamento de maquillaje deben tener su propio desglose ya muchísimo más profundo. Y pues claramente se harían unas mesas de diálogo, unas mesas de debate en las que pues nosotros tengamos en cuenta justamente estos diferentes elementos pues de una manera mucho más general. Entonces, sobre esta plantilla es que vamos a trabajar. Como yo les comentaba aquí, generalmente quien hace o quien ejecuta este guión de producción viene siendo el departamento de producción. Digamos que acá en un equipo grande de rodaje, se haría también o se involucraría también el director de producción, ¿sí? Si es que existe ese director, si es que justamente en un equipo grande, pues hay muchísimos más elementos o roles que nos ayudan a organizar y pues teniendo en cuenta un equipo mucho más pequeño, pues casi siempre, casi todos van a meter la mano, si no es que el director mete la mano en todo. Entonces, a razón de esto, justamente nosotros vamos a tener un control de presupuesto, vamos a tener un control de los elementos que se requieren, del equipo humano que se necesita para nosotros tener en cuenta esa grabación. Entonces, aquí nosotros vamos a tener en cuenta estos diferentes elementos que nosotros necesitamos. Y ahora vamos a ver cómo vamos como tal a realizar este desglose. Entonces, aquí nosotros lo que generalmente hacemos es tener una hoja de desglose por cada escena o por cada secuencia que nosotros tengamos en el guión literario. Por eso es tan importante que el literario y el técnico ya estén completamente listos y pulidos, que no existan cambios, porque por cada escena, aquí pues vuelvo y repito, por cada escena o por cada secuencia del guión literario, nosotros vamos a tener una hoja de desglose. Es decir, que acá cuando nos dicen hoja de desglose número, nosotros lo que vamos a enumerar acá en general es la escena, ¿sí? La escena que aparece en el guión literario, o sea, escena uno, escena 2, escena 3 o secuencia, etcétera. Eso es lo que vamos a colocar aquí como número. Es decir, que cada hoja de desglose a mí me va a incorporar los elementos o las figuras necesarias para grabar esa escena o para grabar esa secuencia. Entonces, aquí nosotros vamos a tener en cuenta elementos como el decorado, la locación, el tiempo en el que transcurre,
si es interior, si es exterior, si es día, si es noche, una breve descripción. Digamos que acá sí ya lo que haríamos es básicamente copiar y pegar lo que dice ya el guión literario, ¿sí? En cuanto a lo que viene siendo esta información básica. Páginas del guión, pues es en qué página del guión literario se encuentra esa escena. Entonces, por ejemplo, esta viene siendo la hoja de desglose de la escena número 100 y esa escena número 100 se ubica en la página número 7 del guión literario. Eso por poner un ejemplo. Eso para que nosotros en el momento en el que necesitemos realizar alguna comparación con el guión literario, sepamos específicamente en qué página lo vamos a encontrar y que no tengamos que estar buscando y buscando y que en un momento se nos genere un retroceso porque no estamos encontrando la ubicación de la escena en concreto en el guión literario. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta este tipo de información que sea lo más clara posible. Aquí nosotros vamos a tener en cuenta ahora entonces la descripción de cada uno de estos elementos, pero también es importante y pues es uno de esos elementos que ustedes están viendo en este momento y viene siendo las convenciones por colores. Para nosotros en esta hoja de desglose es muy importante el uso de los colores. Cada celda o cada sección tiene un color diferente justamente porque la idea es que con el guión de producción en la mano, que es el guión de producción, lo vamos a ver ahorita más adelante, nosotros vayamos marcando con esos mismos colores en papel los diferentes elementos que vamos a estar necesitando por el día de rodaje, ¿sí? Entonces, de esa manera, a nosotros nos va a hacer muchísimo más fácil la organización y pues saber qué elementos tienen digamos que una prioridad en determinado día de rodaje. Por eso es importante manejar esos convenciones, digámoslo de alguna manera. Entonces vamos a ver ahora sí, pues a profundizar esos apartados del desglose del guión. Entonces aquí nosotros en lo que viene siendo el desglose de personajes, reparto, vamos a tener en cuenta los personajes que aparecen en esa escena, específicamente los actores o actrices que los interpretan. Es decir, que vamos a colocar el nombre del personaje y el nombre del actor o de la actriz que está como tal representando a ese personaje, ¿sí? Todos los que se involucren en esa escena o en esa secuencia los vamos a colocar en esta sección. ¿Cuál viene siendo la importancia de que coloquemos tanto el personaje como el actor? Porque muchas veces puede llegar a suceder que un mismo actor interpreta varios personajes. Por ejemplo, si ustedes han visto esta película de Fragmentado, que es de un tipo que tiene varias personalidades, en una sola escena puede que de las 7 personalidades que se representan en la narrativa aparezcan solamente 2, pero las representa el mismo actor. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar colocando aquí. Si nosotros colocamos solamente el actor, pues nosotros no vamos a saber qué personajes se están incluyendo allí. Puede que sean las 7 personalidades o solamente 2. Entonces, siempre es importante colocar el personaje y el actor específico que está representando a ese personaje. Aquí vamos a tener en cuenta la figuración y especialistas, o pues la figuración especial también. Entonces, en este desglose de guión nosotros vamos a indicar los figurantes o los grupos de figurantes si es que los hay. Digamos que acá una figuración especial viene siendo una persona que tiene como tal una habilidad justamente especial, valga la redundancia. Entonces, un conductor, un jinete, una persona que de pronto se cae desde algún piso, etcétera. Cuando nosotros hablamos de figurantes, hablamos de lo que nosotros cotidianamente en nuestro contexto conocemos como los extras. Los extras y los figurantes son lo mismo. Entonces, eso acá para tenerlo en cuenta. Entonces, esa figuración especial son esas personas que tienen una habilidad especial y que van a salir en esa escena, ¿sí? O, por ejemplo, un gimnasta, bueno, qué sé yo, alguien que tenga una acción especial durante el rodaje. Lo que viene siendo la figuración, pues la figuración puede ser individual, puede ser grupal. Digamos que acá nosotros, si es grupal, indicaríamos cuántos hombres necesitamos o cuántas mujeres, que generalmente nosotros lo vemos como, por ejemplo, hombre uno, hombre 2, hombre 3, ¿sí? Si son en grupos o cuántos niños, etcétera. Cuando es figuración especial, bueno, acá
Cuando les hablaba de los que tienen una acción en especial, como jinetes, conductores, etcétera, estos son los especialistas. Cuando hablamos de la figuración especial, nosotros hablamos de los extras que tienen una acción o que intervienen con una acción en esa escena. Puede ser, por ejemplo, un extra que va caminando y se tropieza con el personaje principal, o que en algún momento tiene algún diálogo que pasa y le pregunta la hora al personaje. Sí, que tienen alguna intervención, alguna acción que interviene en la narrativa. Esos vienen siendo los figurantes especiales, pero igual vienen siendo extras, al igual que los extras que son netamente de figuración, que aparecen al fondo. Tenemos acá también lo que viene siendo el desglose de efectos especiales. Acá nosotros vamos a hacer hincapié en la diferenciación de dos conceptos, que viene siendo los efectos especiales y los efectos visuales. Cuando nosotros hablamos de efectos especiales, hablamos de los que se realizan durante el rodaje. Entonces, por ejemplo, un disparo, o por ejemplo, que si en esa escena está lloviendo, entonces se tiene que hacer la lluvia porque pues claramente los actores tienen que parecer que están mojados y demás, o la niebla o el humo. Esos justamente son efectos especiales, los que se realizan durante el rodaje. Y tenemos los efectos visuales, que los efectos visuales son los que nosotros colocamos posteriormente en edición o en postproducción y para los cuales nosotros necesitamos que en el estudio de grabación o en la locación de grabación colocar un croma, ya sea un croma azul o ya sea un croma verde, para posteriormente nosotros en edición colocar esos efectos visuales. ¿Listo? Esa es la diferencia entre esos dos. Aquí nosotros vamos a abarcar los efectos especiales. Acá vamos a tener en cuenta en el desglose de arte o pues en el desglose general lo que viene siendo el atrezo. Entonces, aquí el departamento de arte viene siendo el que tendría la profundización o el desglose a profundidad del atrezo. Pero aquí cuando nosotros hablamos de atrezo, hablamos de cualquier objeto o cualquier elemento que intervenga en la acción en esa escena. Entonces, por ejemplo, si el personaje tiene que llevar en esa escena un portafolios o una maleta. Y esa maleta o ese portafolio es súper importante para esa escena. Eso se incluye en el atrezo, porque sí o sí tiene que aparecer en esa escena porque tiene un significante en la narrativa. ¿Listo? Tenemos el desglose también de vestuario. Ah, bueno, acá pues lo que viene siendo vehículos, animales, que pues eso ya pues también hace parte de todo el tema, incluso de personajes, porque muchas veces los animales pueden llegar a ser personajes, o los vehículos, que pues también muchas veces se necesita del alquiler. Digamos que en el caso de los animales no es solo el tema de los animales, sino que ellos también tienen diferentes tipos de contrato, por así decirlo, y pues no va solamente el animal, sino también el entrenador del animal. También hay que contemplar el tipo de escenas, hay que contemplar cómo se va a mantener el animal en ese espacio, porque pues no es solo llevarlo y tenerlo ahí unas horas de rodaje, de grabación, sino que ellos tienen también ciertos derechos y pues ciertos, digamos que limitantes en cuanto a la protección de ese animal y demás. Entonces, todo eso se tiene acá en cuenta. En el desglose de vestuario, pues aquí claramente el departamento de vestuario también va a realizar su propio desglose, incluso ellos también tienen sus propios gráficos a modo de storyboard y demás, donde ellos tienen a profundidad los vestuarios, pero aquí simplemente se va a colocar la información básica que se necesita, eso claramente según el personaje y según el actor que vaya a grabar esa escena, pues asimismo se figura acá el vestuario, igualmente el maquillaje. Esto es muy importante porque en ciertas producciones, tanto vestuario como maquillaje se puede demorar un montón. Es decir, que por ejemplo hay personajes que tienen sesiones de vestuario y maquillaje de hasta 5 o 6 horas. Entonces, todo eso se tiene que tener previsto, todo eso se tiene que tener organizado para asimismo tener un presupuesto, las horas de grabación, la disposición que debe tener el actor para maquillaje y demás. Igualmente, pues todo el tema de peluquería, lo de peluquería, maquillaje, todo eso pues se incorpora aquí. Efectos musicales, efectos de sonido, música, pues aquí ya lo tendríamos en cuenta también con lo que viene siendo el guión técnico, si hay un disparo, si hay una banda tocando, si hay una radio, bueno,
Todo eso nosotros también lo colocaríamos aquí en efectos musicales y pues muchas veces esto va de la mano con los efectos especiales. Acá no sería solo efectos musicales, sino también efectos pues de sonido. Equipos especiales. Aquí nosotros vamos a tener en cuenta esos equipamientos especiales que nosotros necesitamos para hacer esa escena. Entonces, por ejemplo, si necesitamos un dron, si necesitamos un traveling, que vienen siendo, digamos que esas estructuras que parecen como un tren, ¿no? Para hacer justamente unos paneos, movimientos de cámara. Todos esos equipos especiales generalmente se alquilan. O en el caso de los drones y demás. Entonces, si alguno de esos elementos interviene en la escena y se necesita ese día de grabación, pues también lo tenemos que tener aquí en el equipo especial, porque en el momento en el que ese equipo no esté, pues simplemente no se va a poder grabar. Y pues algunas notas de producción, eso en caso pues de ser necesario. Entonces, eso para nosotros, cada uno de estos elementos, pues tenerlo en cuenta dentro de lo que viene siendo esa organización por cada uno de los días. Eso, entonces, esto vino siendo el desglose, ¿no? Desglose de producción. Ahora seguimos al guión de producción. Entonces, el guión de producción ya lo que tiene como objetivo es organizar los días de grabación, los días de producción. Entonces, acá vamos a indicar en cuántos días se va a grabar, cómo se va a organizar el rodaje, qué se va a grabar en cada día o cada semana, etcétera, ¿no? Digamos que todo lo más organizado posible. Entonces acá nosotros vamos a tener una reunión especialmente del equipo técnico, de los actores, de los directores, se revisa todo lo que viene siendo las hojas de desglose, pues para saber si o confirmar más bien si ya está alquilado el material, si ya tenemos la disposición completa de la locación que vamos a estar necesitando para determinada escena o determinada secuencia. Acá debemos tener en cuenta que al añadir un día más de rodaje, eso nos va a cargar un incremento del presupuesto. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos ese plan de rodaje y que ese plan de rodaje sea realista, que se pueda llevar a cabo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 100 escenas, nosotros no vamos a pensar que en un solo día vamos a grabar 100 escenas, eso sería imposible. Entonces, siempre este guión de producción debe ser lo más realista posible, tener confirmación de la existencia de todos los elementos y la disponibilidad de todos los elementos a partir de estas hojas de desglose, porque pues a partir de estos días y demás es que, y pues teniendo la confirmación de esos elementos es que organizamos también este guión de producción. Aquí ustedes van a ver una línea de los documentos que hemos visto hasta el momento, pues de los guiones que hemos visto hasta el momento y cómo o en qué momento lo realizamos. Entonces, acá vamos a hacer como un breve resumen de lo que llevamos en la asignatura. Nosotros iniciamos pues con una idea, ¿no? Claramente, una ideación de la narrativa. Abarcamos el guión literario, posteriormente abarcamos la escaleta, posteriormente abarcamos el guión técnico, posteriormente abarcamos el guión gráfico, después abarcamos el desglose de producción y finalizamos con el guión de producción. ¿Listo? Eso para nosotros tenerlo en cuenta y pues generar esa línea de los diferentes guiones que vamos a estar realizando pues a lo largo de todo este proceso. Eso para generar un resumen de los documentos. Aquí lo que ustedes ven en pantalla viene siendo justamente un ejemplo de una de esas estructuras o de esos esquemas que podemos abarcar en torno al guión de producción. Entonces, aquí ustedes pueden ver un plan de rodaje por días. Entonces, acá ustedes pueden ver los días. Si ustedes notan, acá nosotros manejamos igual convenciones de colores, como yo les comentaba a ustedes. Estas convenciones de colores nosotros las podemos, digamos que relacionar a lo que viene siendo la hoja de desglose por días, de lo que estamos necesitando, o de los elementos que tienen cierta prioridad en ciertos días. O acá también lo podemos, por ejemplo, hacer convenciones por la locación o por los días de grabación. Por ejemplo, aquí este tiene colores dependiendo la locación y los que están en negro son los que ya se grabaron, por ejemplo. Sí, eso es, digamos que cada director, cada equipo de producción tiene su diferente organización, ¿sí? Pero el tema es que siempre se abarquen convenciones y que la información sea, pues, lo más clara posible.
Aquí nosotros debemos tener en cuenta también que los contenidos audiovisuales generalmente, o pues si no es casi que la totalidad, no se graban en orden cronológico. Es decir, que no se graban de principio a fin en orden a las escenas como está en el guión literario, sino que se graban por diferentes etapas, se graban en desorden. Y acá se organiza en este guión es por la confirmación de locaciones. Si, por ejemplo, en una locación, si en esta locación, por ejemplo, que están todas en amarillo, si en esa locación yo tengo que grabar la escena 1, la escena 20, la escena 100, esas son las que se van a grabar ese día, ¿sí? Nunca se van a grabar en orden cronológico, sino de antemano a la disposición de la locación, de los equipos, de los actores, ¿listo? Eso para nosotros siempre estar sacando un provecho del tiempo y pues no perder presupuesto, no perder dinero, porque como yo les decía, un día de más de grabación abarca dinero y asimismo un día que se pierda o medio día que se pierda de grabación pues también es dinero perdido, porque igual hay que pagar el alquiler de los equipos, igual hay que pagarle la hora de disponibilidad de los actores, etcétera. Entonces, aquí por cuestiones de logística, siempre vamos a tener en cuenta que la grabación no va en orden cronológico. Aquí nosotros también debemos tener en cuenta el hecho de agendar a los actores, ¿no? Que pues eso también es supremamente importante, que ellos tengan la disponibilidad, que ojalá no le pase nada a ninguno de los actores. Muchas veces se firman contratos de exclusividad y demás, precisamente para que los actores tengan la disponibilidad completa y asimismo evitar riesgos de que ellos tengan accidentes laborales. Ustedes saben que si un actor, por ejemplo, está trabajando en dos producciones, pues bien puede que tenga un tiempo limitado y asimismo si en la otra producción algo le sucede, no sé, se cae, se raspa o le quieren cambiar algo del físico, pues eso va a afectar directamente a la otra producción. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eh, pues ese tipo de elementos también bajo la contratación y pues por eso, como les comentaba, es que muchas veces se hace contrato de exclusividad para que no estén trabajando al mismo tiempo en otras producciones. Aquí tenemos otro ejemplo de otra estructura. Esta es mucho más recomendada para contenidos audiovisuales que sean relativamente cortos. Cuando yo les digo cortos, es de que no pasen de 10 minutos, ¿sí? De 10 minutos sería lo máximo. Eso porque este que ustedes ven aquí está organizado por planos. Entonces, acá está la escena, justamente la escena o la secuencia, si es interior, si es exterior, cuál viene siendo el set, justamente, los planos, los tiempos. Digamos que viene siendo una estructura muchísimo más sencilla, pero al ser también más sencilla, es mucho más fácil tenerla en contenidos pequeños, porque si lo abarcamos por planos, o sea, imagínense una película, por ejemplo, una película que dure hora y media, y nosotros tener un guión por planos, pues quedaría absurdamente largo. Por eso es mejor, si es largo, si es muy largo, pues abarcarlo por días simplemente, por días y por escenas. Y cuando es muy cortico, pues sí se podría abarcar por planos, como lo que ustedes ven ahorita en pantalla. ¿Listo? Aquí nosotros vamos a tener en cuenta también otro tipo de plan. Este está enfocado en un cortometraje. Un cortometraje, precisamente como es corto, pues también nos da para hacer una estructura muy similar a esta que va organizada por planos, pero este incluso nos permite tener una descripción de lo que vamos a estar grabando, ¿no? Podemos también poner el plano, la descripción, algunas notas, el equipo artístico, incluso podemos acá abarcar parte de lo que viene siendo la hoja de desglose, de pronto esos elementos que se incorporan o que son destacados en esa narrativa, los podemos colocar acá, como en el atrezo. Por ejemplo, aquí hay un maletín con un iPad, un carrito, etcétera. Entonces, dependiendo el contenido audiovisual, nosotros podemos abarcar diferentes estructuras y pues diferentes convenciones igualmente. Aquí nosotros vamos a tener en cuenta también este otro departamento que viene siendo el de arte, el departamento de arte.
Y en este departamento nosotros vamos a incorporar el diseño de arte. Cuando nosotros hablamos del diseño de arte o de dirección de arte, hablamos de todo lo que viene siendo el impacto que se genera a partir del contexto de la narrativa. Cómo nosotros organizamos el contexto de ese contenido audiovisual, por ejemplo, cómo mostramos una habitación, cómo mostramos una casa, cómo mostramos un espacio, cómo se va a diseñar, si se va a hacer determinada escena con efectos visuales, colocando un croma precisamente, cómo vamos a unir diferentes elementos para que eso se vea real, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso aquí nosotros hablamos de que el director de arte justamente es un profesional que sabe interpretar un guión y plasmarlo, creando universos visuales con elementos estilísticos y recursos artísticos adecuados. Aquí nosotros, para hacer mayor hincapié en este diseño de arte, esta dirección de arte, vamos a tener en cuenta un análisis de parásitos, que pues la idea precisamente por eso es que ustedes ya lo hayan visto. Entonces, en principio, para nosotros generar una apropiación de todo lo que hemos visto hasta el momento en cuanto a los guiones, guión literario, guión técnico, storyboard, guión de producción, vamos a ver un análisis completo de parásitos. ¿Listo? Eso ya bajo los libros precisamente de venta, justamente bajo los libros de venta, porque ellos lo que hicieron fue colocar el guión, guión literario, guión técnico, storyboard en varios libros, y esos libros los sacaron a la venta. Claramente, como esta fue una producción tan exitosa con Oscar y demás, pues se vendió muy bien. Entonces, a partir de esos libros es que se genera este análisis de parásitos, ya contrarrestándolo o haciendo una comparación con la película ya lanzada. Y posteriormente vamos a ver ya un análisis de la dirección de arte de parásitos para contemplar precisamente eso que lo quieran ver, porque pues es que es mucho más largo, y pues de hecho hay varios análisis. Entonces, igual ustedes lo van a tener ahí disponible. Y ahora vamos a ver lo que viene siendo dirección de arte, también enfocado a esta producción de parásitos, para que ustedes también puedan contemplar o apropiar un poquito más precisamente el trabajo detrás de todo lo que viene siendo. La idea es que ustedes pues tengan la oportunidad de verlo completo más adelante. Tenía pendiente mostrarles a ustedes justamente la plataforma, pero pues me acaban de reportar que tuvo una caída por el tema de los parciales, los ingresos. Entonces, lo ideal es que ustedes ahorita pues puedan hacer un repaso justamente de estas últimas temáticas. Para los que se conectaron de pronto tarde, les recuerdo nuevamente que ustedes van a tener en la plataforma lo que viene siendo cuestionario 1, 2 y 3, habilitado hasta el 25 de octubre, hasta las 11:59 de la noche, para que pues lo realicen los que no hayan realizado esos primeros cuestionarios, pues tengan esa oportunidad de realizar, recuperar la nota. Y pues ya cuando ustedes tengan nuevamente habilitada la plataforma por precisamente la caída, que pues tengan a disposición las fechas según calendario académico del parcial final. ¿Listo? Ya la próxima sesión nosotros abarcaríamos pues ya una temática un poco más de retroalimentación a los temas que hemos visto de manera completa, pues para prepararnos justamente para parcial final. Y pues eso sería básicamente toda la información por esta sesión. Esperamos que pues la plataforma se recupere en la medida posible pronto para que ustedes puedan acceder a los cuestionarios, porque pues, bueno, acá ya se está como cargando, pero pues ahí va, algunos contenidos ya van cargando. Entonces, igual para que ustedes lo tengan contemplado, lo tengan a su disposición, y pues cualquier duda que ustedes tengan, cualquier requerimiento, novedad, pues me lo informen vía plataforma. No sé si hasta el momento ustedes tienen de pronto alguna duda sobre la temática.